El marco teórico, elementos estructurales y criterios para su construcción. Y vamos a desarrollar este contenido rápidamente, aspectos generales, conceptualizaciones, funciones, enfoques, algunos elementos estructurales, criterios y estrategias para su construcción y ejemplos de esquematización de variables. ¿Me están escuchando acá en el auditorio bien o necesitan que levante un poco más la voz? ¿Me están escuchando bien? Ok. Espero que en provincias también lo estén captando. Se supone que el curso debe desarrollar algunas competencias básicas de ustedes, ¿sí? Y aquí hemos tratado de plasmar algunas competencias que creemos deben desarrollarse. Construye el marco teórico conceptual, valorando su coherencia con el proceso de investigación. El marco teórico es uno de los elementos importantes dentro del proceso de investigación porque es quien va a dar sustento a todo el trabajo. De manera que tiene que haber una coherencia y una consistencia interna muy fuerte entre lo que pretendo estudiar, investigar y el marco conceptual con el cual voy a trabajar. Vamos a recordar que en el proceso de planificación, ustedes han venido ya trabajando hasta la ponencia anterior sobre esta primera pregunta. ¿Qué se investigará? Todavía seguramente, en algunos casos, en algunos grupos, siguen pensando qué cosa voy a investigar. Y no es que voy a investigar lo que a mí se me ocurra. Voy a investigar lo que encuentro como situación problema en un área determinada del campo profesional o en un sector determinado de mi centro laboral. ¿Verdad? No se trata de decir, a ver, ¿qué investigo? Ah, me parecía bonito esto, me parecía bonito lo otro. No se trata de eso, se trata de hacer un análisis de realmente qué cosa creen ustedes que constituye una situación, problema en su centro laboral, en su institución, en su servicio, que merece ser investigado, merece ser resuelto o por lo menos ser interpretado. Por eso es que el día de ayer hicimos un repaso muy rapidito de cómo deberíamos plantear el problema, describir la problemática para arribar a una pregunta que sea coherente con ese análisis. ¿Estamos bien? Entonces, hasta ahora han venido trabajando la pregunta, ¿qué se investigará? Y esto está más vinculado con el problema y los objetivos. Y ahí hay una primera caracterización del problema, pero miren ustedes que aquí, acá, estamos hablando de qué se investigará, pero ya estamos trabajando con una revisión de la literatura. El estado del arte. ¿Qué cosas se ha investigado hasta ahora sobre lo que yo tengo interés de evaluar? ¿Debo entender? Entonces, no es que recién ahora en la segunda fase, porque esta es la primera fase, me voy a preocupar a ver qué cosa ha hecho la investigación. No es así. Es desde el primer momento en que ustedes tienen interés en algo, hay que ver qué cosas se ha investigado, cuál sería mi pequeño aporte frente a la solución de ese problema, o cómo enfrento la solución de ese problema. ¿Ok? Creo que ya estamos bien con el audio, ¿no? Sí, ahora sí, ahora. Muy bien. Entonces, mire, el estado del arte nos está ayudando a construir el problema y, por lo tanto, los objetivos de investigación. Y esto es la primera pregunta. ¿Qué se investigará? Todo esto está orientado al proceso de planificación y esto debe concluir necesariamente en la redacción de un protocolo de investigación.
Pero, miren ustedes, formulación del problema, una definición, evaluación de objetivos, y acá están los antecedentes que están saliendo de esto de acá, el estado del arte. Y decimos aquí, primera caracterización, porque en la medida en que voy investigando, voy a ir viendo tal vez la necesidad de ir haciendo ajustes a mi problema de investigación. Permanentemente. Bien. Esto ya lo han estudiado. Entonces, la segunda fase del proceso de planificación responde a la pregunta, ¿cuál es la base teórica de ese problema? Este tema de hoy día. ¿Sobre qué teoría o marco teórico voy a trabajar en investigación? Entonces responde, como decimos aquí, ¿cuál es la base? Y mire, seguimos con el estado del arte. Seguimos con la revisión de la literatura. Seguimos buscando información. Por lo tanto, de manera recursiva, seguimos analizando el problema. Porque yo puedo encontrar cosas mucho más interesantes o mejores precisiones sobre lo que yo quiero investigar en la medida en que voy trabajando el estado del arte. Y aquí, miren ustedes, ya están los antecedentes del problema, los conocimientos y las teorías sobre esa problemática, que son los elementos que me van a ayudar a construir el soporte teórico de la investigación. Las teorías que además me van a servir para construir hipótesis y además me van a identificar con mayor precisión las variables de estudio. Las hipótesis, entendidas como respuestas tentativas al problema, tienen que tener un soporte teórico y tienen que nacer de la teoría, del marco teórico, del marco conceptual con el cual voy a trabajar. Y bueno, esto ya no es materia de esta clase, pero para redondear la idea, ¿no es cierto? Cuando ya tengo resuelto esta parte, viene una tercera pregunta, es decir, ¿cómo voy a investigar? Que eso viene a ser ya diseño metodológico, que lo verán en una próxima conferencia, seguramente de acuerdo a lo que está planificado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a investigar? Eso ya vendría a ser el diseño metodológico, donde yo voy a ver ya población muestra, tipo de estudio, método de recolección, procedimiento de recolección, plan de tabulación. Pero ¿qué cosas sé? ¿Por qué traigo aquí? Porque esto es la tercera fase del proceso de planificación, que tiene que concluir ¿en qué? En un documento que se llama el protocolo de investigación. Pero miren, sigue acá la búsqueda de antecedentes, la búsqueda de información permanentemente. El estado del arte vamos a seguir revisando. ¿Debo entender? No es que ya encontré 4 o 5 investigaciones y ya me olvido. No se trata de eso. Se trata de que permanentemente tengo que seguir buscando. ¿Por qué? Hoy día puedo no haber encontrado ningún trabajo, pero en la tarde se puede estar publicando algo que tiene mucho interés o está muy relacionado con la investigación. Y si no sigo revisando, ahí hay una falencia tremenda. Mañana puede salir publicado otra investigación. 2 o 3 investigaciones. Si no sigo buscando, estoy perdido. ¿Está claro? Entonces retomamos. Estas son las 3 fases de la planificación, porque ya con esto prácticamente ya se ha cubierto el proyecto del protocolo. Y el segundo momento sería ya la ejecución
Y el tercero sería la publicación de los resultados por la redacción del informe final, ¿no? Ustedes tienen plazos para eso, tienen periodos en los que tienen que desarrollar cada una de estas etapas, porque el compromiso de ustedes, presentar en el concurso, como el año pasado seguramente, yo tengo entendido que ahora en el POA, para el INE, están previstos 10 trabajos, por lo menos 10 trabajos de investigación que entren al concurso para ser evaluados. Entonces, irán incrementándose las publicaciones, ¿no? Y se irá visibilizando el trabajo de investigación en el campo de enfermería. No se olviden que hay otro elemento importante que se está trabajando últimamente, que se llama la enfermería basada en evidencias, el famoso EVE. ¿No es cierto? Que no es otra cosa que una investigación, pero en función de resultados de otras investigaciones. No, tu población ya no van a ser los pacientes, los familiares, los miembros de la comunidad. La población van a ser los artículos, las revisiones sistemáticas que vayan en favor o en contra de algo que tú quieres comparar. Ayer vimos un proyecto interesantísimo, yo no sé si están los autores, que quería trabajar con un pegamento, creo que de ustedes, ¿verdad? Eso, por ejemplo, se podría trabajar en base a el proyecto EVE, ¿no? ¿Qué cosas se ha investigado sobre este tipo? Entonces, tu población podría no ser necesariamente los pacientes y hacer un proyecto convencional, ¿no? Pero obviamente para eso hay que saber manejar la metodología de él, que tiene toda una especificación. Por el momento no nos compliquemos las cosas, hay que seguir pensando, me parece interesante el proyecto que nos estuvimos viendo ayer, pero con el proceso de investigación profesional, ¿no? Entonces ahí, ya en ese caso es un proyecto tal vez cuasi experimental, tal vez comparativo, no sé, eso lo van a ver cuando vean su tercera fase de la planificación, que es la metodología. ¿Cómo voy a investigar? ¿Cierto? Pero bueno, retomemos entonces nuestro tema. Marco teórico. Ya nos hemos ubicado, ya sabemos que el marco teórico no es un concepto totalmente aislado, forma parte de un proceso, tiene que ser coherente con el problema, tiene que tener consistencia, tiene que estar actualizada, y en función a lo que el conocimiento científico lo acepta ya, ¿no? Salvo que quiera hacer yo una investigación, eso lo van a ver en diseños, ¿no? No aplicada, sino de una investigación básica, se llama. Ojo, ¿eh? Cuando yo digo voy a hacer una investigación básica, es mucho más complicado que hacer una investigación aplicada. Porque una investigación básica pretende generar un nuevo conocimiento, una nueva forma, una nueva teoría, una nueva forma de interpretar. Nuestros teóricos de enfermería, cuando investigan, por lo general trabajan con investigaciones básicas porque están construyendo su manera de entender lo que es la enfermería, lo que es la esencia, ¿no? Watson está trabajando ¿con qué? Con enfermería basada en el cuidado humanizado, por en el autocuidado, están construyendo teorías. La mayoría de los trabajos que nosotros estamos viendo no es para construir una nueva concepto, una nueva forma de interpretar la disciplina o la esencia de la disciplina, sino es resolver problemas concretos. Entonces son investigaciones de tipo aplicada para resolver problemas concretos. Pero bueno, veamos aquí.
Una vez planteado el problema, y cuando además ya se han evaluado su relevancia y su factibilidad, se debe sustentar teóricamente el estudio, elaborar el marco teórico, y ello implica analizar, exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes que en general me apoyan en mi investigación. Pero, ojo, solamente luego de haber efectuado una buena y una exhaustiva revisión del estado del arte. Por eso está ese triangulito amarillo resaltado en esas 3 fases de la planificación. Si yo no hago eso, mi marco teórico va a ser tal vez un copy page de lo que dice 1 o 2 autores y no aporto nada. ¿Ok? ¿Qué es una teoría entonces? ¿Cómo definimos una teoría entonces? Conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos, especificando sus relaciones entre las variables, con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. Ojo, explicar y predecir. Quiere decir que hay diversos niveles de teoría, de desarrollo de la teoría. La mayoría de los enfoques teóricos específicos de teoría todavía no llega a ser predictivos. Son explicativas o descriptivas. Enfoques teóricos descriptivos, teóricos explicativos. Estamos avanzando los teóricos y con las investigaciones de ustedes a buscar predicciones. Hay cosas que nosotros trabajamos, pero con conceptos teóricos de otras carreras, de otras áreas del conocimiento, que sí son predictivos. Yo sé que si el paciente no se moviliza, de aquí a un 20 días, ¿qué va a hacer? ¿Ah? PPs y toda su problemática. Y esa es una teoría de tipo predictiva. En enfermería se está avanzando en eso. O sea, en enfermería es una ciencia joven, si lo comparamos con las otras ciencias de la salud, y que está avanzando a pasos agigantados, pero siguiendo el mismo camino que tienen otras profesiones, mucho más, pero en corto tiempo. Se está empoderando. Y ustedes son los artífices de que ese proceso siga por esa ruta rápida de empoderamiento. Muchos de nosotros ya estamos jugándonos los descuentos, ¿no? Pero acá veo una población de enfermeras y enfermeros jóvenes que son el futuro de la carrera. Si ustedes quieren posicionar enfermería, lo que hay que hacer es trabajar, visibilizar el trabajo de la investigación. Acá algunas definiciones de lo que nos dan algunos autores. Newper, por ejemplo, dice: marco teórico es la descripción, explicación y análisis en el plano teórico del problema que se trata de investigar. Tamayo no define, es el marco de referencia del problema. Es allí donde se estructura un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis que deben ser compatibles entre sí en relación con la investigación. Como vemos, hay diversas formas de definir lo que es un marco teórico. ¿Qué cosa ayuda? ¿En qué ayuda el marco teórico? Ahí están los elementos más importantes.
Amplía la descripción, miren, amplía la descripción y análisis del problema. ¿Qué significa eso? Tengo que seguir evaluando el problema con el que estoy trabajando. Orienta la organización de datos o hechos significativos para descubrir relaciones de un problema con teorías existentes. Integra teoría, realidad e investigación. ¿Qué otras funciones tiene el marco teórico? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, es decir, la metodología. ¿Cómo han investigado otros? Yo podría hacer algo igual, parecido. O si se cometieron errores, cambio de metodología para ver si los resultados son diferentes, son iguales. Amplíe el horizonte del estudio para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce el establecimiento de hipótesis, ya dijimos hace poco, que una hipótesis responde al enfoque teórico con el cual yo voy a trabajar. O afirmaciones que más tarde habrán de ser sometidos a prueba en la realidad. Provee un marco de referencia para interpretar resultados del estudio. Este último me gustaría comentarlo. La función esta última es importantísima. Dice, provee de un marco de referencia para interpretar resultados. Entonces, el marco teórico del proyecto no necesita ser pues un tratado extenso, completo, innecesario de cosas sobre la temática. Tengo que seleccionar aquello que me va a servir para el análisis y la interpretación. Si yo estoy trabajando algo que tiene que ver con, a ver, denme ustedes, cáncer de mama, yo no, en mi proyecto no voy a hacer un tratado de lo que es cáncer de mama al máximo desarrollado. Dependerá qué problemática estoy trabajando. Sí, no sé, como tratamiento, comunicación, no sé, pero dependerá qué es lo que estoy tratando, pero yo tengo que seleccionar aquello que me va a servir para el análisis y el resto se va a quedar como ganancia conceptual del investigador. Yo tengo que haber leído, por supuesto tengo que haber leído. Tengo que haberme instrumentado, pero no tengo por qué ponerlo en el proyecto y hacer 20, 40 hojas de marco teórico. No tiene sentido. Es más, aquí en la institución el proyecto es bastante detallado justamente para que se den cuenta de estas cosas, pero el informe es con el esquema de un artículo. Para ser publicado, no tiene más allá de 5 o 6 páginas, era todo el informe. ¿No? Tengo que saber seleccionar aquellos elementos que me van a servir para el análisis y la interpretación de la información. En una tesis de pregrado o de posgrado, sí, pues, en el proyecto y en la tesis, en el informe también, le piden mayor detalle de cosas, ¿sí? Pero igual hay que saber seleccionar el material que me va a servir. El resto queda como ganancia personal. Mucho de esa información, sobre todo ahora en posgrado, maestría y doctorado, ya está establecido por la ley universitaria que antes de ser magíster, posgrado, antes de doctor, tienes que haber publicado investigaciones en revistas indexadas, o por lo menos revistas arbitradas, con el esquema de un artículo sobre tu investigación. Para maestría te exigen uno, por lo menos. Para doctorado, 2.
Además de tu esquema convencional que la universidad te exige, tú tienes que resumir teoría y resumen más importante, porque nadie te va a publicar 30 páginas pues, en una revista, obviamente. ¿Correcto? Entonces, esta última función es importantísimo tomar en cuenta. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Algunos enfoques que se consideran dentro del marco teórico, o de lo que se llama también, por eso lo he puesto aquí, soporte teórico. Dos elementos importantes. El famoso estado del arte, que ya lo vengo diciendo desde ayer, y que ustedes han visto, es importante desde la formulación del problema. Es decir, la revisión de la literatura o los antecedentes. Dicho de otra manera, tesis, investigaciones publicadas en revistas. ¿Dónde encuentro? En revistas. ¿Dónde encuentro? En el repositorio de tesis. Allí voy a encontrar este elemento. El estado del arte. Pero además, tengo que construir la base teórica propiamente dicha, es decir, los enfoques teóricos de los autores. ¿Y eso dónde lo voy a encontrar? Por lo general, puede estar en artículos, pueden estar en textos, en libros, de las últimas ediciones, pero no se olviden ustedes que un libro que se publica hoy día, por lo general lo trae conocimiento de hace 5 años. Es como un iceberg. De lo que se ve en los textos, en los libros, la puntita del iceberg que se ve encima del nivel del mar, la puntita del témpano de hierro, chiquitito, eso es lo que se ve. Y que abajo hay tremenda masa de hielo debajo del agua, que es lo que se está investigando. ¿Y cómo me conecto con lo que se está investigando? Publicaciones en la revista, en los artículos, con investigadores que están haciendo lo mismo, conectarse. En el mundo actualmente ya no hay excusa para no conectarse con aquellos que tengan interés en investigar algo que yo estoy investigando. ¿No? Las redes sociales, ¿no? Que pueden ser, que muchas veces son usadas solo desde el punto de vista social, pueden ser también manejados como redes para aspectos de orden. Sí, ¿no? Pero, por supuesto, hay algunos otros software que son mucho más específicos, como el Mendeley, por ejemplo, que además de darte la posibilidad de ir haciendo referencias adecuadas, también te da búsqueda de artículos, pero también te da la posibilidad de conectarte, armar tus redes de investigadores, ¿cierto? De aquellos que están investigando lo mismo que tú en el mundo. No, funciona así como los messengers, ¿no? ¿Cierto? Pero este significado es sí. Los elementos ya lo hemos precisado, voy a revisar rápidamente, conocimiento sobre el tema, teoría, antecedentes. Aquí tenemos un elemento nuevo, que todavía no lo hemos comentado, los datos estadísticos. No lo hemos comentado aquí, pero ya lo hemos dicho ayer, cuando dijimos que hay que hacer una descripción de la problemática internacional, de lo que a mí me interesa. ¿Cómo va a estar, con qué soporte voy a trabajar esa problemática internacional? ¿Con datos? ¿Nadie? 1. 2, con investigaciones. Entonces, sobre la problemática que yo tengo, ¿qué dice OMS? ¿Qué dice OPS? En el mundo, en el país. Y respecto al país,
Bueno, ¿qué dice MINSA? ¿Qué dice INEI? O algunos otros organismos encargados de datos estadísticos. Entonces, los datos estadísticos, miren, es muy importante para armar también el marco teórico. Y de ahí van a aparecer las variables y las hipótesis que tienen, como ya dijimos, su soporte en la base teórica o en el marco teórico de la investigación. Miren, aquí les dicen, localizar, obtener y consultar estudios antecedentes, libros, revistas, especialidad, memoria de congresos, páginas de internet, toda aquella fuente que se relacione con el tema de investigación. Ojo, aquí en el segundo punto, aun cuando no adoptemos la perspectiva de los estudios previos e incluso si decidimos desarrollar un enfoque distinto u opuesto a lo hecho anteriormente, es recomendable conocer cómo se ha investigado un tópico particular. Si yo estoy haciendo una investigación básica, de repente voy a tener una forma diferente de entender o de interpretar la realidad, pero eso me obliga de todas maneras a conocer qué dicen otros autores al respecto, para yo entrar en debate. ¿Correcto? Ojo, desechar a priori cualquier esfuerzo previo de conocimiento puede ser un grave error, gravísimo error. Yo no puedo desechar nada. Lo que pasa es que yo no puedo desechar nada, pero también dijimos que no es necesario que escriba todo lo que he encontrado en el proyecto. Porque muchas de esas cosas van a quedar en mi ganancia personal. Y va a servir para justificar de repente algo que yo entiendo de otra manera. Entonces, miren, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Construir un marco teórico no significa solo reunir información, sino también saber redactarla coherentemente. Muchas veces encontramos proyectos en pregrado, tal vez más, ¿no? Donde en una parte dicen una cosa y más abajo se contradice. No hay coherencia. Una cosa es decir, tal autor dice esto y el otro autor dice otro, que es contradictorio. Yo como investigador, ¿qué digo? O finalmente, ¿cuál asumo? ¿Debo entender? Porque si no, yo mismo me estoy contradiciendo. Y eso salta a la vista. Cualquier persona que lea dice, uy, este marco teórico es totalmente inconsistente, incoherente, se contradice, finalmente uno no entiende por qué marco teórico está trabajando, ¿no? Acá hay que diferenciar libro de texto y tesis o artículos de investigación. ¿Por qué lo he puesto? Porque los libros de texto, ¿dónde van a estar? En la base teórica propiamente dicha. Las tesis y las investigaciones, ¿dónde van a estar? En los antecedentes. Ojo, ojo, derechos de autoría. Hay que citar al autor. Muchas de esas cosas que ponemos que parecieran que es de nuestra creación, no lo es. Es lo que han escrito otros autores. Entonces hay que saber citar adecuadamente, uno, y dos, parafrasear, es decir lo mismo que dice el autor, pero con mis propias palabras. Se llama parafraseo. Porque ahorita hay, pues, softwares que te miden el grado de coincidencia, no plagio, el grado de coincidencia que hay entre lo que está escrito en tu proyecto o en tu informe con lo que han encontrado en la web.
Ninguna universidad te acepta más allá del 25% de coincidencia. Si es más alto, te van a decir, ¿sabes qué? Baja esto, parafrasearlo, pero eso no exime la responsabilidad de que esté convenientemente citado. Sí. Usted mencionó en la diapositiva anterior sobre el Congreso. Algunas cositas las tengo, ponen los expositores, valga la redundancia, pero algunas veces se marca una fuente abajo. Tengo yo que referirme cuando digo el doctor o la licenciada menciona en el Congreso, así, o cómo es eso. ¿No? Claro, lo ideal es que vayas a la fuente originaria y cites al autor. Claro, porque en el Congreso puede haber parafraseado, puede haber citado un autor. Y lo ideal es que si yo tengo la fuente, busque la fuente original. Si no se configura lo que se llama cita de citas. Si yo estoy citando a alguien que citó a otro, no es muy aceptado eso. Te obliga a revisar la fuente original. Y básicamente decir lo que dice ese autor, pero con tus propias palabras. Entonces, ¿qué cosas están haciendo una vez en las universidades? Te dicen, a ver, saca tus aportes de lo que has encontrado. Muy bien. Cópialo, ponlo acá. Muy bien. En verde. Perdón, en amarillo. Ya, ok. Eso que está ahí es textual. Más abajito, parafrasear. Es decir, dilo con tus propias palabras. Pero cita. Y encima de eso, hazle un comentario adicional. Es tu aporte personal. Entonces, ¿qué cosa queda en la tesis o en el informe de investigación? El parafraseo y el comentario. Y se elimina la parte del textual. Igual hay que citarlo de todas maneras. Pues, ven, ese es derecho de autoría, porque tú no estás creando ese conocimiento. Estás repitiendo lo que te ha dicho el autor, pero con tus propias palabras. Eso es para el gasto teórico. En general, En para general, todo. para todo. En general, para todo. Desde el planteamiento. Y en algunos casos, incluso en los resultados, en los comentarios, en las interpretaciones, pues, hay necesidad de, según tal autor, y decir por tu propia palabra, ¿no? Muy bien. El tiempo nos está ganando, pero esta parte es interesante. A ver. Podemos encontrarnos en 4 situaciones. ¿Y qué cosa debemos hacer en cada situación para construir un buen marco teórico? Uno, existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica, es decir, investigaciones, y que se aplica a nuestro problema. Uno. No más. Primera situación. Segunda situación. Existen varias teorías que se aplican al tópico de nuestra investigación. ¿Qué hago en este caso? Tercera situación. Solamente encuentro algunas piezas, trozos de teoría con apoyo empírico moderado. No hay nada concreto, no hay nada estructurado. ¿Qué hago para construir mi marco teórico? Ustedes se pueden encontrar en cualquiera de estas situaciones. Y finalmente, solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagas. Por lo general son estudios exploratorios, ¿no? Totalmente novedosos. No hay nada. ¿Qué hago? Bueno, daremos algunas recomendaciones de qué hacer en cada situación. Algunas estrategias. ¿Ok? Primera situación. Existe una teoría completamente desarrollada. ¡Una! Bien difícil ahora en estos tiempos, ¿no? Pero podría darse el caso. Por general va a haber más de uno. Pero si es algo novedoso, solamente he encontrado, por más búsqueda que he hecho, hay una sola manera de entender eso. Una sola teoría bien estructurada, con abundante evidencia, etc.
bien desarrollada, pero es una sola forma de entenderlo. ¿Qué hago? Tomar esa teoría como la estructura básica del marco teórico de la investigación, a fin de no estudiar algo que ya fue estudiado muy a fondo, plantear otras interrogantes de la investigación que aún no han podido resolver la teoría y someterlo a prueba empírica. Pero ¿cómo redacto? ¿Cuál sería mi estrategia? Lo que está abajo. Explicar la teoría desarrollando cada proposición. Hay dos estrategias en realidad. ¿Sí? ¿Cómo ha evolucionado esa teoría hasta llegar a cómo se entiende ahora? O la otra estrategia es explicar cada uno de los elementos de la teoría. ¿Ok? ¿Está claro? Tomo una de las dos. O hago un análisis histórico de cómo ha evolucionado la teoría hasta llegar hasta el momento actual. Esa es una estrategia. Y la otra es comenzar a desarrollar los puntos clave de la teoría en profundidad. Y asumo esa teoría como marco teórico. ¿Está claro? Repito, esto va a ser difícil en estos tiempos, porque hay tanta forma de entender las cosas y hay tanta forma de encontrar información que probablemente vamos a encontrarnos en el segundo escenario, que es este. Varias teorías aplicables. Algunas de ellas incluso contradictorias. Lo que les decía, ¿no? Es decir, si yo tomo uno, tengo que descartar el resto. Son excluyentes. O son complementarias. Es decir, hay enfoques teóricos que apoyan lo que dicen otros autores y el análisis de todo eso puede configurar una nueva forma de entender el problema. ¿Cuál sería la estrategia? Primero, tomar las proposiciones centrales comunes. ¿Sí? Yo tengo varias teorías. ¿Cuáles son los enfoques comunes de todas esas teorías? ¿Okay? Todos dicen esto, ¿ok? Entonces ese es uno de los elementos importantes que voy a trabajar, todos los aspectos comunes de esta teoría. Y luego voy a ir eligiendo partes de las otras teorías para ir complementándolo desde el plano personal del investigador. Si yo trabajo así, escúchenme bien, y esta es mi línea de trabajo, no creo que sea con una sola investigación, sino va a tener que ser muchas investigaciones. Pero yo puedo crear, si hasta el momento había 4 formas de entender, si yo trabajo como estoy planteando aquí, después de muchas investigaciones, ya no habrá solo 4 teorías. Ya habrá 5. ¿Verdad? ¿Cómo te digo? Vale. De repente encontró teoría Oren, teoría Roy, teoría Watson, las complementó y después de muchas investigaciones, aquí en los años estamos hablando de una teoría clara. ¿Dejo entender? Porque empieza a trabajar en una línea de investigación desarrollando su propia concepción teórica. ¿Está claro? El otro escenario es cuando solo existen piezas o trozos de teorías con muy poco y muy poca investigación. No hay investigación, hay muy poco aporte empírico. No encuentro, profesor, no hay investigaciones parecidas. Un escenario parecido a este. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia? Construir una perspectiva teórica en base a los resultados y conclusiones de lo que han llegado los estudios antecedentes. Pero esa es tu tarea, tú estás estructurando. De acuerdo a un esquema lógico previamente elaborado, ya sea desde el punto de vista cronológico o por proposiciones o por variables de estudio. Es decir, con lo que encuentras,
vas a ir construyendo un enfoque teórico y tu estrategia es muy parecida al primer escenario, ¿no? O cómo va a ir evolucionando eso que has encontrado y tratando de darle forma, que ya sería tu trabajo, y ir desarrollando los elementos más importantes de ese enfoque. Y finalmente, el cuarto escenario. Solo existen ideas vagamente relacionadas. No hay nada, prácticamente. Es totalmente novedoso. En los dos últimos escenarios es como si yo quisiera armar un rompecabezas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Piezas sueltas o no hay nada. Y trato de darle forma. Estructurar un concepto teórico que me vaya a servir a la investigación. Y sobre esto he tomado para la presentación lo que plantea Canales en su texto, lo que conocen Canales. Canales recomienda estas estrategias que te voy a comentar ahora como la estrategia general para toda investigación. Yo particularmente pienso que sería cuando no tengo mucho de dónde agarrar. Porque si no, los otros escenarios son mucho más sencillos de trabajar. Canales, ¿qué plantea? Sería para estos dos últimos casos, básicamente para esa tercera idea. Cuarto escenario. ¿Qué nos dice? Primero, identificar los elementos teóricos necesarios para fundamentar el problema. Para este problema, ¿qué cosa necesito? Tengo que decir A, B, C, D, una lluvia de ideas. ¿Sí? Un listado grande. Yo necesito desarrollar estos conceptos. Una especie de lluvia de ideas. Grande. Yo necesito trabajar esto, necesito trabajar esto, necesito trabajar esto. ¿Ok? Segundo, seleccionar las variables principales, es decir, los elementos más importantes. De todo ese listado que al principio hice como una lluvia de ideas. Bueno, de todo esto lo más importante son estos 5 puntos. Y estos 5 puntos son los que voy a desarrollar como parte de mi marco teórico. ¿Me dejo entender? Primero, la lluvia general, elementos, conceptos, y luego selecciono aquellos que son los más importantes, los más relevantes para el trabajo. Tercero, ya seleccioné de los 26 que hice, 5, 4 elementos. Muy bien, esos 4 elementos más importantes, ¿cómo se vinculan? ¿Cómo se relacionan? Establecer relaciones entre ellos. Primero, de manera esquemática. Así plantea Canales. ¿Qué relación entre otros elementos? A un esquema. Este se relaciona con esto, este influye acá, este mejora esto, esto genera tal cosa. Un esquema de relación. Cuando estoy convencido de que ese esquema expresa lo que yo quiero, entonces ese esquema lo traduzco en texto. Lo digo con palabras. Eso que he hecho como esquema. Eso recomienda Canales en su texto. Los que han tenido oportunidad de ver o leer el trabajo de mediación del libro de Canales, ella plantea Canales esta estrategia para construirla. Ahora, para algunas personas es mucho más fácil primero redactarlo. Yo tengo una idea de las relaciones, pero no tengo mucha habilidad para establecer esquemas. Entonces, primero puedo invertir estos puntos. Los dos, primero redacto coherentemente y luego eso que he redactado lo establezco en un esquema. ¿Ok? Y entonces pueden surgir interesantes esquemas, que yo lo he tomado de algunas investigaciones. No todas presentan esquemas, ojo, pero por ahí encontré algunos esquemas, como estos, sencillos. Como si fuesen mapas conceptuales, relacionadas, ¿entienden? Muy sencillas como estas.
Es un ejemplo de relación de variables. O como esta, que ya es un poquito más complicada. Por supuesto, está redactado en el texto, ¿no es cierto? Pero aquí hay algunos aportes. Por ejemplo, hay líneas punteadas y hay líneas continuas, punteadas. Hay líneas de doble dirección y en una sola dirección. Hay retroalimentación. Este, por ejemplo, retroalimenta acá. Eso me está diciendo algo, ¿no? La línea punteada me está diciendo que sus relaciones son más débiles, son menos importantes que las relaciones con líneas continuas. ¿Cómo se retroalimentan cada una de ellas? O cómo es su direccionalidad en estas relaciones. Ya ese es un aporte. Estos son creativos, esto no lo van a encontrar, y no lo van a, tal vez por ahí, por suerte pueden encontrar algo y ustedes pueden mejorarlo, ¿no? Pero generalmente son creatividad, es creatividad del investigador. Ajá. Este es un poco más sencillo que el anterior. Miren, todos, cómo es que calidad de vida, cómo son los factores que influyen, pero miren, algunos van aportando a su calidad de vida y hay otras flechas que salen en sentido inverso. No todas apuntan, ¿sí?, a calidad de vida, sino que hay algunos factores que apoyan a calidad de vida, pero que la calidad de vida tiene que ver con otros elementos, como es en este caso. En cambio, esto está apuntando aquí, estos 3, 4 están tratando de decir que estos determinan calidad de vida, pero que la calidad de vida genera bienestar físico, emocional, social. Eso tiene que estar redactado en el texto. Igual es esta. Muy parecida a la anterior. Lo vamos a pasar rápidamente. Ajá. Ya aquí hay otra cosa, ya esta es creatividad. ¿Qué de nuevo ven acá ustedes? ¿Qué le llaman? A los signos. Muy bien. Aquí hay un aporte creativo. Sí. Ajá. Signos positivos. ¿Qué creen que pueden ser esos signos? Significa, ¿qué significado tienen esos signos? Puede ser ventajas o desventajas, o puede ser, si estoy hablando de relaciones, porque acá se puede tratar de buscar relaciones, son relaciones inversas. Los puntos positivos serían relaciones de tipo directa. ¿Qué cosa es una relación inversa? Cuando una variable sube, la otra baja. Es una relación inversa. Si esta variable A baja, la otra sube. ¿No? En cambio, una relación directa sería en este caso con un signo positivo, es variable A sube, la variable B también sube. La variable A baja, la variable B también baja. Esa es relación directa. Inversa, cuando funciona en el sentido contrario, las relaciones. ¿Me puede entender? Entonces aquí establece algunas relaciones inversas. Se supone que en el resto son relaciones de tipo directa, porque lo que ha resaltado en este esquema el investigador es las relaciones inversas. Miren, toda esta es creatividad y cada vez más complicado. Pero eso es creatividad. ¿Qué de nuevo encuentran acá? A ver, ahí están ya las positivas, ¿no? En el caso anterior no había señalado las relaciones positivas. Acá sí hay positivas, hay negativas. En el caso anterior solamente había resaltado las relaciones inversas. En este caso está estableciendo relaciones positivas, negativas. Hay flechas más gruesas. Esta, por ejemplo, es la flecha más importante, probablemente la relación más importante, la gruesa. Probablemente el foco de la investigación esté aquí, pues que lo ha resaltado. ¿Qué otra cosa han encontrado como novedoso en este esquema?
Ajá. Variables. ¿Qué cosa está queriendo decir con esto? Son las preguntas o los ítems del instrumento que miden cada una de esas cosas. ¿Qué nivel de especificidad tiene? Esto es creatividad, no significa que todos tengan que pensar así. No. Además, les estoy diciendo que no necesariamente tengan que hacerlo así, con esto, pero mire, esto ayudaría mucho para exponer el marco teórico de una conferencia, ¿no? Muy rápidamente, mire, el marco teórico funciona así, donde las relaciones son esto, en 2 minutos digo todo mi marco teórico. Entonces, aquí el aporte es que además de poner estos números, perdón, estos signos positivos y negativos, están los dominios, o sea, estos son las dimensiones de las variables, ¿no? Están los números con los cuales se está midiendo cada uno de estos dominios, tanto aquí como allá. Y bueno, eso es lo que quería presentarles. Bueno, esta es una especie de evaluación y lo que vendría más adelante en su taller correspondiente es tratar de construir un marco teórico con alguna de las estrategias que hemos comentado, ¿sí? Y ver la posibilidad, ¿sí?, de poder establecer, sí, ahorita le doy la luz y la palabra, pero aquí, por ejemplo, ¿qué es y para qué sirve el marco teórico? Son las reflexiones que podríamos dejar. ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Qué estrategias deben usarse para construir el marco teórico en cada uno de los escenarios que acabamos de comentar? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Cómo resuelvo según el escenario en el que me encuentro después de haber hecho una buena reflexión y una buena búsqueda de antecedentes? Que ya lo han trabajado ustedes en clase anterior, para construir mi marco teórico. Sí quería hacer una pregunta, me parece. ¿No? Okay. Estamos en hora en que podemos dar unos minutos de preguntas. Yo no sé si nos pueden apoyar los responsables de teleconferencias para poder hacer preguntas o resolver preguntas tanto de los cambiados del interior que están recibiendo esta conferencia, como el público que está aquí. Ustedes, colegas, tienen toda la libertad de hacer las preguntas que crean. Sí, tenemos unos minutos. Si hubiera, no sé cómo funciona, por favor, el apoyo de la persona responsable de teleconferencia. No sé si podemos permitir darle pase, preguntas al auditorio acá, pero también, sobre todo, las colegas de provincia, por favor, que seguramente han tenido algunas dudas. Podemos incluir algunas preguntas en relación al taller de ayer, y también, por supuesto, relacionados a la conferencia. Sí, dígame. Cuando la antigüedad de la investigación, la revisión de la... La antigüedad. Miren, se estila los 5 últimos años. Eso es lo que normalmente se estila para que una revista te acepte, ¿no? Si no tiene una antigüedad mayor de 5 años. Pero ya algunas veces institucionalmente pueden aumentar el tiempo de antigüedad. Por supuesto que depende del tema, de la temática, ¿no? Porque hay cosas que de repente merezcan. Si estoy haciendo un estudio histórico, un análisis histórico, depende de la metodología, del problema. Porque si estoy haciendo un estudio de ese tipo, obviamente los 5 últimos años no me van a servir, pues tengo que buscar información bastante antigua, ¿no? Si estoy cómo ha evolucionado la percepción de las investigaciones en el campo de enfermería en los últimos años. Entonces, habrá pues información, habrá que hacer análisis documental de información mucho más antigua, pues si no, ¿cómo resuelvo? Entonces depende. Pero
Lo usual es que para investigaciones más convencionales y más trabajadas en el ámbito científico, sobre todo en las cuantitativas, son los 5 últimos años, ¿no? Sí, escucho. Cuando nosotros tenemos el protocolo creado por nosotras, pero que no está normativizado, estamos hablando de una guía aún no estudiada. ¿Cómo puedo yo poner esa base para el uso de la investigación? Se entiende perfectamente. Ya, y eso podría estar en el planteamiento del problema. Y obviamente en el planteamiento del problema podría decir que existe un protocolo que tiene una antigüedad tal, que puede estar desfasada y que no se adecua ya a los requerimientos actuales, que por disposiciones del ministerio estas son las cosas que deberían hacerse, pero en la institución del protocolo no se ha actualizado. Eso puede ir como planteamiento del problema. Y en la parte del marco teórico, lo que tendría que ir es lo novedoso, ¿sí? Lo que tú has encontrado, por ejemplo, como normatividad actual, no ha sido considerado un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ministerio sobre esto? ¿Qué normas últimas hay? ¿Y en qué medida eso discrepa con el protocolo que hasta ahora estamos trabajando, que quieras mejorar? Eso es posible, no hay ningún problema, pero ahí estaría la información actualizada, ¿sí? Eso es una norma. Ahora, esa norma que está vigente puede ser también más antigua de los 5 años, pero está vigente. Si es una normatividad de una institución que reglamenta las actividades como es el ministerio, habrá que decirlo. Si bien es cierto, puede tener una antigüedad mayor de los 5 años. Ya eso se está aplicando, ya eso ya no depende del investigador, son normas que están vigentes. Que se actualice, ese es otro tema. Pero habría que decir. ¿No? La última, ahí tu marco teórico, es decir, las últimas normas que vigentes publicadas por el ministerio datan de hace 10 años. Ya. Aún eso no es aplicable en nuestro servicio, porque aún esto no está siendo sustento del protocolo, de la actividad que yo tengo en mis servicios. Ya eso es otro tema. Quiere decir que tu protocolo de acción ni siquiera se adapta a una norma, ¿sí? Pero que está vigente. Ahora, si hay mucho cuidado, no vayas tú a lanzar eso y te dice alguien, no, esto ya no, hace 3 meses ha salido una nueva normatividad. Ahí sí se viene abajo tu trabajo. Por eso es que hay que seguir buscando permanentemente, porque tú puedes haber construido en base a una normatividad y si no te has preocupado en eso, hace 3 meses atrás salió una normatividad que no lo has considerado. Lo más importante es permanentemente seguir buscando antecedentes, tanto para soporte teórico como para la búsqueda del estado del arte que hemos llamado sea las investigaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta de provincia? ¿De repente hay algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más, por favor, con respecto al marco teórico? Están mirando su programa que tienen la semana que viene. ¿Qué tienen el miércoles? A ver. El miércoles ya es. A ver. ¿Qué? Claro, ¿por qué? Porque el marco teórico que les acaban de decir es una permanente búsqueda. Entonces, en el próximo taller estamos reforzando la búsqueda para que ustedes ya tengan sus antecedentes. ¿Ok?
Entonces ya saben qué es lo que tienen que buscar, ¿no? Y ahí les van a direccionar mejor sobre la búsqueda. Pero el esquema del marco teórico ya lo deben estar confeccionando. ¿Sí? De acuerdo a la clase de ahora. Quedó entonces todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bien, entonces si ya no tienen más preguntas, vamos a dejar a Hilario para que se despida y nosotros ya con él tenemos el último taller el día 28, creo que regresa. Me parece que ya tiene un último taller. 8 sobre hipótesis. Sí. Ahí trabajamos la hipótesis. Muy bien. Nos vemos el próximo 28 en el taller. Y lo único que me queda es agradecerles por su asistencia y básicamente por la oportunidad que me están dando de poder compartir con ustedes aquí en Lima y también con los colegas en provincias. La oportunidad que tengo es realmente una experiencia valiosísima. Dicen los metodólogos y en general los docentes que cada sesión académica es un aprendizaje mutuo de todos, ¿sí? Todos aprendemos de todos en cada sesión de aprendizaje. Ayer yo me he llevado experiencias muy enriquecedoras y yo tenía una ganancia personal muy interesante. Y hoy día con sus preguntas también vamos aprendiendo cada día. Nunca dejamos de aprender todos. Usted con su experiencia, con su experticia, o sea, yo no manejo mucho los temas específicos probablemente de la especialidad, pues, ¿no? Ustedes son los expertos en la especialidad. Yo los apoyo con aspectos metodológicos y usted me retroalimenta que en algunos casos y me enseña muchas cosas desde el punto de vista de la especialidad de oncología. Todos ganamos. Esperemos entonces encontrarnos con esa perspectiva el próximo miércoles conmigo, pero ustedes tienen su programa más miércoles 28 conmigo, pero tienen ustedes otras actividades académicas previstas antes. Muchas gracias por la atención. Nos vemos entonces en la próxima reunión.